tardes. Como todos los jueves estamos aquí en el Publidebate para hablar de esos temas que a los bogotanos nos interesan y a todos en el país, porque son temas que pues nos afectan a todos. Bueno, primero les voy a dar un minuto para que mientras se van conectando las personas que nos van a ver, también nuestros invitados y yo, pues compartamos el link de este debate. Ahí alcanzamos. Mientras tanto, pueden ir hablando también, sí, ¿no? Y conversando. ¿En Facebook, sí? Sí. Está en Facebook, lo pueden encontrar en el perfil de Publimetro Colombia. Yo aquí ya lo voy a compartir en mi perfil. Compartir ahora, perfecto. Ya ahí se van conectando. Ustedes cuando quieran, cuando ya estamos listos. Entonces, esta tarde vamos a hablar de un tema que nos tiene muy preocupados a muchos bogotanos y esperamos como generar ese interés, esa curiosidad en todos ustedes para que juntos podamos defender los cuerpos de agua, ecosistemas, ¿no? Ya ustedes, por favor, que son los que saben y por eso están acá, nos van a contar un poquito más de esto, pero queremos saber qué es lo que está pasando con la política distrital de humedales, por qué hay tanta polémica en torno a esto, y es que se ha hecho un decreto que es el 565, que es firmado por el alcalde Enrique Peñalosa, el cual modifica esa política distrital de humedales. Entonces aquí me acompañan dos personas que han sido activistas desde hace varios años. ¿Hace cuántos años cada uno me dice? Pues yo llevo trabajando en el tema ambiental ya 20 años. 20 años, ¿no? Pero ya activista hace como 6 años. O sea, cuando el tema ni se le pasaba por la cabeza a mucha gente. Exacto. Esos son los visionarios, los innovadores. ¿Y tú cuánto llevas? Yo llevo 7 años con Humedales Bogotá. Entonces, él es Emanuel Escobar. No te gusta que te llamen Jorge, ¿no? Pues hay gente que me llama Jorge. Claudia me dice Jorge, por ejemplo. Sí. Bueno, me dices Emanuel. exacto. Se llama Jorge Emanuel Escobar y él es otro de esos visionarios que hace 6, 7 años más o menos estaba pensando en, hay unos cuerpos de agua, está pasando esto, hay fauna, hay flora, ¿no? Y tenemos que pararle como bolas a esto que está pasando allá en los humedales, y creó la Fundación Humedales Bogotá, muy reconocida, ganadora de un premio de investigación, ¿no? Sí, hemos ganado algunos premios, varios. Muy bien, muy bien. Qué modestia, ¿no? Qué modestia. Pero investigación, pues, ya sé cuál te refieres, fue el premio de Mejor Sitio Web de Investigación. Mejor Sitio Web de Investigación en el 2012. A ver, yo los tengo. Pero el mejor premio fue el que ganaron de Ranza. Sí, el año 2015. Es que en la modestia de Manuel. Y por acá tenemos a Claudia Calao, que como les había dicho, pues es ambientalista hace 20 años y además es periodista. Claudia, bienvenida. Gracias. Empecemos entonces, por favor. Lo primero que me gustaría decirles es que se investigó, se buscó que alguien de la administración distrital pues viniera acá a defender el decreto 565. De hecho, la persona que está en la Secretaría de Ambiente encargada en este momento de este asunto también se le habló, nos dejaron en visto, lastimosamente. Se trató de muchas maneras, incluso en las redes sociales, de buscar, pero no hubo quien lo hiciera. Nos llama la atención, o por lo menos a mí, al haber hecho esta investigación, que ni siquiera el alcalde Enrique Peñalosa ha hablado o ha defendido el decreto en redes sociales, que es donde él se comunica abiertamente. Entonces, quisiera que viéramos un video, una pequeña parte, que él es el director de control ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente. Y Yaren nos va a hacer, Yaren nos va a hacer el favor de acercarnos la cámara para nosotros ver este video. Y le doy la palabra a Oscar. Precisamente este cambio de recreación pasiva, yo creo que es un objeto de todos los bogotanos poder aprovecharnos más de nuestros ecosistemas y hacerlo pues con seguridad, como lo hacen, como se hace hoy en día. Disculpen un momento, porque creo que me he equivocado de video. Disculpen acá, solo que nos permite un medio digital. Esa idea de hacer ese cambio.
Démosle brevemente a nuestra audiencia y le doy la palabra a Oscar, precisamente este cambio de recreación pasiva. Yo creo que es un objeto está pasando. poder aprovecharlo más. Le está pasando, le está pasando. Disculpen, por favor. Entonces, mientras tanto, ya que está el libro. Ahora sí. Básicamente lo que se modifica es una definición, la definición de recreación pasiva. Lo que está haciendo la administración es ajustarla al instrumento de ordenamiento, el instrumento actual de ordenamiento que es el POT de Bogotá, y lo que se busca es una armonización entre lo que establece el POT y las directivas y las directrices que se establecen a través de los otros instrumentos con que cuenta la ciudad. Esto es lo que nos dice, como les decía, Óscar López, que es el director de control ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente. Él lo que nos dice es que el decreto 562 lo que modifica es la definición de recreación pasiva. ¿Ustedes qué tienen para decir sobre eso? Yo creo que es grave porque cambiaría totalmente el deber ser de un humedal. Y entonces al cambiar uno el deber ser de un humedal, pues cambia lo que es en sí la importancia que tiene este espacio. Los humedales son unos ecosistemas muy frágiles. Y en Bogotá... ¿Cómo está definido antes, Claudia? ¿Cómo definimos brevemente y que todos entendamos qué es un humedal? Pues un humedal es un cuerpo de agua y como todos saben aquí en Colombia, nosotros somos un país anfibio. Nosotros tenemos riquezas acuíferas no solo superficiales, no solo por aguas de escorrentía, sino también por aguas subterráneas. El tema aquí con los humedales es que Bogotá era una gran laguna y aquí lo que hemos hecho a medida del crecimiento poblacional, lo que ha hecho es que esas zonas húmedas que evitaban el control de inundaciones se fueron secando para darle paso a la construcción. Recordemos que aquí antes, como dice Gustavo Wilches-Chaus, nuestro primer barrio de invasión fue... ¿Quién es Gustavo? Es que como esto es como pedagógico, entonces les voy a hacer muchas preguntas. Gustavo Wilches-Chaus es un abogado que él dice que él tiene el máster en desastres en el país, porque él tiene todo el tema de riesgos en la cabeza. Es abogado y es especialista en derecho ambiental. Básicamente el derecho ambiental, él es uno de los pioneros en el país de derecho ambiental. Y él siempre dice que el 6 de agosto no debemos darle agradecimiento a la Fundación de Bogotá, sino al primer barrio de invasión que se fundó en Bogotá, que es la Candelaria, ¿no? Entonces, empezando por ahí, que todas las calles que confluyen son nombres que tienen que ver con el agua. Entonces, nosotros no hemos edificado frente al tema del agua, sino que hemos estado acabando esos derechos que tiene el agua. Entonces, básicamente, estos humedales que se han venido secando y se han venido construyendo cumplen una función muy importante en todo el país, porque Bogotá no es la única que tiene humedales. Y aquí, pues, Jorge puede ampliarles más. Sí. Nosotros tenemos en Bogotá 15 humedales que están reconocidos, Sí. pero antes, pues, había muchos más. Incluso aquí yo traje un libro que están los humedales de Kennedy. Este salió de un fallo donde se reconocen todos los humedales que existían en Bogotá. Ahorita les voy a mostrar un mapita como para que vean. Dimensionemos cómo es sobre el territorio. Justamente sobre eso le quería preguntar a Emanuel, porque en Humedales Bogotá han venido haciendo como una contabilidad, si se quiere, ¿no? Han venido como investigando qué es lo que está pasando. Cuéntanos un poco sobre eso, qué han encontrado, más o menos cuántos son reconocidos, cuántos se creen que hay en Bogotá, y un poco sobre eso. Sí, pues la verdad es que eso es una duda es una duda y una deuda que tenemos con la ciudad, todos los bogotanos, de saber cuántos humedales tenemos y en dónde quedan y cuánto miden. De hecho, el magistrado Velilla, cuando saca la sentencia del Río Bogotá, nos ordena a todos los bogotanos tener esos datos, cuántos hay, dónde quedan y cuánto miden, y es la hora que ninguna entidad oficial pues, lo ha hecho con certeza. Nosotros empezamos a hacer un ejercicio de ciencia ciudadana en la fundación, donde hemos encontrado 68, incluidos esos 15 que dice Claudia que ya están reconocidos. Sí.
hay 68 cuerpos de agua, pero hacemos una salvedad y es que nos falta explorar la ruralidad de Bogotá, que es Usme y Sumapaz. La hemos explorado de cierta manera, pero pues nos falta un montón. Ahí está cerca del 70% de Bogotá. Y seguramente ahí podemos encontrar muchos más humedales, pudiéndonos acercar incluso al centenar de humedales que todavía pueden existir. ¿Qué pero se necesita para eso? Se necesitan recursos, recursos para eso. Y voluntad también. Y voluntad, porque nosotros estos 68 que hemos encontrado, lo hemos hecho en este ejercicio de estos 6-7 años, donde nosotros nos hemos caminado esta parte urbana de la ciudad. Sí, y nos los hemos encontrado. Yo creo que es un objeto de todos los bogotanos. Pero, están que se hablan. Sí, están que se hablan de la administración de cada... Pero la verdad es que es una deuda que todavía tenemos. La idea es poder reencontrar, si no encontramos esos recursos o algo similar, pues encontrar gente en la región, en la parte rural de Bogotá, que nos proporcione esos datos para ir terminando y concluir ese mapa de la ciudad. Cuéntanos ahora tú y desde lo que han estudiado y demás, ¿para qué sirven así de una manera concreta y que nos quede así como muy clara, para qué sirven los humedales? Sí, pues mi amigo Byron Calvachi, que de hecho fue el autor de ese libro, cuando yo le pregunté eso hace 7 años, cuando yo sabía aún menos de humedales. Pero estabas inquieto por Sí, eso. estaba inquieto, yo le pregunté que eso mismo, y él me dijo, pues los humedales son como el novio o la novia perfecta, porque pues si uno se pone a hablar de ellos, pues le da uno todo el día de la cantidad de servicios ecosistémicos que prestan. Es increíble. Hay biólogos que los han categorizado como los ecosistemas más productivos a nivel mundial. Sí. Y pues digamos que si nos quedamos no nos alcanza el publidebate para hablar, pero digamos que en Bogotá se han convertido como esos oasis dentro de una ciudad pues muy gris, como lo llama el profe Wilchaus, como la costra de cemento. Y dentro de esa costra de cemento tenemos estos oasis, que son básicamente pues, sitios donde tenemos buena calidad de aire, donde ayudamos a regular el ciclo hídrico, donde almacenamos una gran biodiversidad, no solo la nativa, la endémica, sino también migratorias. Y además se han vuelto como aulas vivas para la ciudad. Digamos que... Ese concepto me gusta mucho. Sí, digamos porque creo que está muy atado, está muy sujeto a lo que dice justamente el decreto, o lo que nos estaba diciendo hace un momento en el video el director Oscar López, el director de control ambiental, y él nos estaba diciendo, el decreto lo que hace es cambiar el concepto de recreación pasiva, porque ¿qué creemos nosotros como recreación en esta ciudad? ¿Tú qué opinas? Porque nos está diciendo estamos cambiando la recreación, pero recreación no es que yo me pueda, no sé, ir a un humedal de estos a leer un libro tranquilamente, o tengo que estar todo el tiempo. Exactamente, es que ahí es donde nosotros como país biodiverso que somos el segundo país más megadiverso del mundo, es cuando nosotros decimos cómo es que vamos a utilizar esa megadiversidad, ¿no? Sí. Y estos espacios son buenos ¿para qué? Para observar aves, para tener una tranquilidad, que uno sale de estar en medio de la ciudad, del tráfico, de las calles, que los trancones, que las bicicletas, uno vaya a encontrarse nuevamente con un espacio natural, con la naturaleza, con los pájaros. Entonces, por ejemplo, toda la biodiversidad que llega a estos sitios donde tenemos aves que vienen de otros países a resguardarse en estos santuarios, son unos mini santuarios y debemos protegerlos. Entonces, la recreación pasiva para mí es eso, poder uno disfrutar el entorno y poder ver lo que le ofrece a uno la naturaleza. Además que de alguna manera, bueno, son espacios también de investigación, ¿no? Donde yo he visto mucha gente, van de colegios, claro, van es un aula, es un aula en vivo. Pues las cifras de la fundación este año se triplicaron, y cada año pasa lo mismo, o sea, se duplican, solo los que estamos llevando nosotros, pero eso habría que sumar. ¿Cuántos llevan ustedes, por ejemplo? Este año llevamos cerca de 6.000 personas. Cada vez que hacen recorrido. Solo a los humedales de Bogotá, pero digamos que también hay que sumarle lo que estamos llevando a los páramos cercanos. Bueno, y te hago una pregunta, ¿llevar tantas personas al tiempo también no puede ser contraproducente? ¿O qué hacen ustedes para tratar de proteger el espacio? De hecho, cuando yo digo esa cifra de 6.000 personas, a mucha gente le puede parecer poco en un año. A mí me parece un montón de gente. Sí, pero si tú lo empiezas a dividir por la cantidad de días y por la cantidad de humedales que hay, estamos justamente respetando eso que es la capacidad de carga de los humedales. Capacidad de carga. Sí, que no llevar tanta gente
para no afectar los ecosistemas. Es decir, en cada visita a un humedal pueden ir ¿cuántas personas? En promedio, es dependiendo del humedal, pero en promedio entre 20 y 40 personas, dependiendo de los senderos que tengan. Ya, es que ahí no suenan tantas. Al día. Ahí está, ok, al día. Ok, perfecto. Entonces, digamos que hay veces que nos llegan colegios distritales, queremos llevar 600 estudiantes, nos toca repartirlos en varias fechas o dividirlos en varios humedales. Entonces, básicamente son aulas para nosotros, ¿no? Para los estudiantes, también para las investigaciones, vienen muchos científicos, sé que se hacen muchas experiencias ahí. Y hablando justamente de eso y de la parte de investigación, cuéntenme, el que quiera contarme, ¿cuáles son esas características que nos llevan a decir este es un humedal y vamos a reconocerlo como tal? Porque a mí me genera una duda muy grande y es, no sé si algunos de ustedes vieron el blog, yo sé que ustedes lo vieron, pero lo grabé esta semana en un humedal que se llama Chicú. Y este humedal está en la 94,9 y me pareció increíble. Yo había pasado muchas veces por ahí y no lo había notado. Ese es el punto, de que estas cosas nos inquieten para que empecemos a notar lo que nos ofrece la ciudad, el territorio. Noto esto y además empiezo a investigar y me empiezan a contar ambientalistas como ustedes y demás, que es que ese humedal se secó. Claro, fui y al lado hay una obra de apartamentos de lujo y empiezo a investigar y resulta que de la séptima para arriba hay una cantidad más de esas obras. Y dicen algunos, quiero que ustedes me cuenten un poco sobre eso, que son esas mismas obras lo que está generando que el caudal de la quebrada Chicó, que es la que nutre este humedal Chicú, pues se está viendo afectada por todo eso. Sí, pues digamos que eso puede... O sea, les hice dos preguntas, perdón. Sí. Les dije, primero entonces hablemos si quieres de eso y luego de cuáles son esas características para que un humedal sea reconocido, porque hay personas que dicen que Chicú no es un humedal, que no está reconocido. Sí, de hecho cuando se empezó a hablar del humedal Chicú fue cuando yo hice un artículo de eso. En el 2015, sí, lo leí, está buenísimo. Nadie lo había publicado y lo descubrimos gracias al vecino Juan Carlos Caicedo. Ya vamos a hablar de Juan Carlos Caicedo, que además nos está viendo. Sí, Juan Carlos nos llama y nos dice, mire, él es vecino, dijo, lo encontré. Entonces así es que hemos hecho el inventario de todos los humedales, fuimos, hicimos como un reportaje chiquito del humedal y así se fue empezando a reconocer. Varios después medios lo empezaron a replicar y ya se quedó como el humedal Chicú. Además, nombre que se lo dimos nosotros porque investigamos un poco cómo se llamaba en la zona. ¿Qué significa Chicú? Chicú es como, eso era como, se me olvida. A mí también, pero ya lo vamos a investigar. Sí, es como de abrazos, que no recuerdo muy bien tampoco, pero sé que es una palabra muy... Yo encontré de hecho esa definición en el museo de la casa del Chico, de la que está ahí, el Museo Chico. Interesante. Ahí hay una biblioteca y ahí ellos... Esas palabras físicas tan muy nuestras, sí, ¿no? Y rescatarlas también. Porque lo intenté antes en un diccionario que tiene la Universidad Nacional en línea, que es el MISCUM, pero no estaba, lo encontré con esa biblioteca. Y ahí nace el nombre. Y entonces, ¿qué es lo que puede estar haciendo que Chicú esté? Pues esta mañana yo hablaba con Juan Carlos Caicedo y hablábamos de ese tema y digamos, las construcciones sin duda han venido quitándole la ronda a la quebrada y pues sí, han generado un gran impacto. Pero hay un manejo hidráulico que se le vio dar a esa quebrada porque pues toda su estructura se cambió. Sí. Parte de esas aguas de la quebrada del Chicú se van para el canal del Virrey y otras van para entrar al Museo del Chico y al humedal. Sí. Y eso ese manejo hidráulico ahí a veces falla y el agua se va toda para el Virrey y no se va para la quebrada del Chico. Claro. Hay un manejo hidráulico ahí que el acueducto tiene que revisarlo porque pues el humedal queda desamparado. Que en realidad lo que tú dices es, si sabemos, no sabemos, o sea, es decir, no es un humedal de manera natural, es la ronda, es la quebrada la que iba ahí y se le hizo un ensanchamiento a la quebrada y quedó en forma de humedal. Digamos que pero tengo entendido que Juan Carlos encontró en toda esta investigación, lleva más de 3 meses, ya lo vamos a escuchar porque nos mandó un video y es bien interesante. Él fue, como tú bien lo dices, una de las personas que visibilizó y además es ecólogo, es ambientalista, es una persona que sabe mucho del tema científico en este asunto y él ha hecho estas investigaciones y encuentra que en ese lugar hay fauna y hay flora que digamos que es característica de espacios de humedal, digamos. Sí. Claudia, ¿quisieras decirnos algo antes o escuchamos a Juan Carlos? No, escuchamos a Juan Carlos, que nos cuenta del humedal. Perfecto. Entonces ya nos va a ayudar acá con un video. Ahora sí lo voy a poner bien, lo prometo. se me cruzaron ahora. 3 años
Me llamo Juan Caicedo, soy ecólogo y tengo 3 años estudiando la ecología urbana asociada con la quebrada del Chicó. El POD no reconoce oficialmente el Chicó como un humedal, aunque cumple con la definición de la Política Nacional de Humedales, del Instituto Humboldt y del mismo Ramsar. Pero no es nuestra intención que sea reconocido oficialmente como un humedal, sino como un corredor ecológico ronda. Pero nos preocupa cómo las nuevas políticas de humedales pueden llegar a afectar otros suelos de protección. Ahora, ¿por qué es importante el Chicó? Tiene una altísima diversidad urbana. Varias especies de aves, más de cerros, penetran el tejido urbano. Es un hotspot de otra diversidad acuática poco visibilizada en la política ambiental, como por ejemplo libélulas. Es de los pocos humedales ubicados en la falda de los cerros orientales y amortigua eventos extremos de lluvia. Esta área tiene un gran potencial para establecer mejores prácticas de manejo más integrales para quebradas y humedales urbanos, y en particular los humedales no reconocidos por el distrito. Ahora, porque está seco el Chicó, pues hay varias captaciones de agua de la quebrada por privados, pero aún más crítico es el tema del desarrollador arriba de la carrera séptima, donde no se están manejando las aguas adecuadamente, dejando seco el tramo de la quebrada bajo la carrera séptima, incluyendo la humedad. Entonces, lo que realmente seca el humedal Chicó no es la falta de agua, pero más bien la falta de un compromiso y articulación institucional para el control y manejo adecuado de la quebrada del Chicó. Gracias. Me llamo Juan Caicedo, soy ecólogo y tengo Gracias. 3 años estudiando la ecología urbana. Aquí hablamos de varias cosas muy interesantes, ¿no? Primero, cómo se involucran los privados de las construcciones, que ya hemos visto que no es la primera vez en este caso que pueden llegar a contaminar o a perturbar el cauce de las quebradas o de los cuerpos de agua. ¿Tienen algo que decir sobre esto específicamente? Pues básicamente lo que ha pasado generalmente con los humedales en Bogotá es que han sufrido muchos deterioros. Sí. Sí, porque no solo ellos albergan pues el tema de las aguas que les llegan, es que hay conexiones cerradas del acueducto y les llegan aguas negras. Okay. Entonces uno lo que ve es que lo que se tiene que hacer básicamente es darle una mano a estos humedales, o sea, no darles otro problema, porque si ellos están en estado crítico, uno no puede meterle un nuevo impacto, porque al general el nuevo impacto lo que va a hacer es que los ecosistemas se van a deteriorar más. Es como decir, si yo estoy enferma de los riñones y si yo tengo que hacer una diálisis, pues me hago la diálisis para poder mejorarme. No me voy a hacer una cirugía de nariz, porque sería una locura, y eso es lo que uno está viendo con este decreto de humedales que sacó la alcaldía de Bogotá. Perfecto que lo estés nombrando. Entonces, porque cuando Claudia dice impacto, yo sé que se está refiriendo justamente es a eso, y es que no lo hemos nombrado específicamente. El decreto, además de modificar, porque parecería cualquier cosa decir simplemente que ese decreto lo que modifica es un concepto de recreación, eso no es lo que hace el decreto. La columna vertebral del decreto es que se puedan construir ciclorrutas, luminarias, alamedas de cemento, puentes peatonales en ellos. Entonces, por eso es que te digo háblanos un poco sobre que eso. es una cirugía, Claro. es un embellecimiento que no es necesario en este momento, porque todos los ecosistemas tienen la posibilidad de autorrecuperarse, ¿sí? Pero si nosotros no le damos una mano, estamos yendo a velocidades, actualmente en el mundo estamos yendo más rápido la depredación que el tiempo de la naturaleza tiene para recuperarse. Entonces, si nosotros no estamos haciendo nada por ayudar a los ecosistemas y les estamos poniendo más carga, más impacto, pues lo que vamos a hacer es que ellos se van a degradar más. Entonces, la idea que lo que está buscando estas organizaciones ambientales en Bogotá y en todo el país, porque esto no es un solo problema de Bogotá, es a nivel nacional, es que se den cuenta de la importancia de los humedales. Hace un mes, a finales de octubre, se hizo el primer Congreso Internacional de Humedales en Colombia. Sí, eso no salió en medios, y era el segundo nacional. Pues imagínate, tú Y llevas 20 años. se firmaron, yo traje por aquí la publicidad de ese congreso, el primer congreso internacional,
y el segundo Congreso Nacional de Ríos y Humedales. Hicieron foros, sesiones especiales, estuvieron muchas organizaciones, incluso estuvo el Instituto Humboldt, que es muy reconocido. Estuvo el IDEAN, el Ministerio de Ambiente, Colciencias, estuvo Fundación Natura, el Acueducto, y de ahí salió un gran pacto por los humedales. Pero cuando no involucran a la ciudadanía, ese es el punto. Entonces, no, lo que pasa es que falta mucha divulgación en los temas ambientales. Claudia, pero te hago una pregunta. Para hacer el decreto 565, he estado viendo que precisamente esos colectivos y esas organizaciones sociales ambientalistas, lo que han estado diciendo es: a nosotros no nos consultaron. Hay una mesa de humedales que está conformada por esas asociaciones y dicen que no les consultaron. ¿Qué tan cierto es? Es cierto, no les informaron, no les contaron que iban a hacer el tema políticas. Realmente cuando uno está en el Ministerio de Ambiente, cuando se hacen las políticas, llaman a los sectores. Si tú vas a hacer una política sobre el tema minero, tú llamas a los mineros y les dices: vamos a hacer esta política, vamos a consultarla porque pues ustedes van a ser afectados. Uno espera que en estos temas la alcaldía, la ciudad, tenga en cuenta la participación ciudadana. Es que tenemos una ley muy linda, la ley 134 de participación ciudadana. Entonces uno no puede pensar que la participación ciudadana se quede atada a la publicación de un decreto en internet. Sí. ¿Cuántas comunidades no tienen internet? Entonces no podemos limitar a que publican un decreto y dan 5 días para que la gente lo comente. Total. ¿Tú qué tienes para decir sobre pues eso? sí, básicamente comparto lo que dice Claudia. Yo voy normalmente a la mesa. De hecho está programado ahorita el 22 de noviembre, donde nos van a dar las respuestas de qué pasó, porque ese día no se pudo. Y pues básicamente pues lo que un debate que estuve recientemente de este mismo tema, lo que dice la Secretaría de Ambiente es que ellos dicen que es legal lo que hicieron. El tema es que lo que decíamos también en contraparte es que no es legítimo, por lo que no se consultó a ninguno de nosotros. La política distrital de humedales fue muy participativa. De hecho, ahorita voy para reunirme con un grupo que estamos formando para hacerle contrapeso a esta propuesta. Y básicamente todas estas personas vienen trabajando desde 20 años más o menos en trabajar en recuperar los humedales, un aprendizaje que además ha estado las administraciones pasadas y que hemos estado aprendiendo todos, y parece ser que pues, de un plumazo se desconoció todo eso. Y la verdad es muy lamentable porque nos ponen un desgaste a todos, porque estas discusiones ya se volver a dieron. empezar. Sí, No, y además esa otra cosa, energía. que ya esto termina llegando a las Cortes, y las Cortes ya han fallado diciendo y han tumbado los procesos. ¿Por qué? Porque dicen no hay participación ciudadana. Entonces yo no sé cuál es el desgaste de la administración municipal en todos estos temas para dar la vuelta, para demorarnos más, cuando es fácil sentarse en una mesa de concertación. O sea, tenemos una gran constitución, tenemos la mejor constitución en temas ambientales, y cómo es posible que la administración, que tiene una oficina de participación dentro de la misma autoridad ambiental, no llame y utilicen esos mecanismos. Entonces no digo, ¿para qué una oficina de participación en la alcaldía si no la están usando? Sí, claro. Tengo entendido que ese decreto incluso va en contravía de la política nacional de humedales. Sí, por eso te digo que aquí dentro de este... está el Ministerio de Ambiente, Sí, o sea, eso es lo que nos parece tan hizo raro. Sí, hay políticas y leyes de mayor jerarquía que... Yo quiero que tú me hables el de una convenio, cosa el convenio Ranza. Claro, a propósito de lo que tú acabas de decir, que tú dices ya jueces han fallado, ya se han reversado decisiones, tú justamente sabes sobre lo que pasó en el Humedal Córdoba. Sí. Cuéntanos un poco sobre lo que pasó, que pararon la obra de una ciclorruta. Sí, en la primera administración de Enrique Peñalosa se propuso hacer la ciclorruta más larga. En ese entonces se decía que de Latinoamérica, y era incluir el humedal, toda la alameda del Humedal Córdoba y el Humedal Juan Amarillo. Sí. Sin embargo, la comunidad del Humedal Córdoba pues frenó el tema y dijo: no, un momento, esto aquí no se puede hacer, por razones que ya ha dicho Claudia. Básicamente son ecosistemas que están en cuidados intensivos y no les vamos a hacer un diseño de zona. Y la dejaron como a mitad. Entonces, no, lo que hicieron fue, en un humedal se logró en gran parte hacer, que fue el Humedal Juan Amarillo, pero el Humedal Córdoba la Sí, de Juan Amarillo ya vamos a hablar. El Humedal Córdoba la gente se organiza, la comunidad se organiza y instauró una acción popular en contra de esta iniciativa. Pero se alcanzaron Claro. pues, digamos, a iniciar. En varias instancias, como le dijo Claudia, falla a favor de la comunidad, pero a escondidas de la comunidad iban y hacían que no cosas. pueden hacer a las espaldas de la ciudadanía. Empezaban a tumbar árboles y empezaron a hacer una prueba piloto. Yo puse, de hecho, esta semana en Twitter,
que hicieron como una prueba piloto de una ciclorruta más o menos unos 8 metros de largo por 5 de ancho, y pues la gente se dio cuenta y bueno, finalmente declararon desacato de la Además, empresa. les quiero decir algo a ustedes, además de hacer respaldos de la ciudadanía, que son en los que recaen las consecuencias de hacer algo como eso, ¿no? Además de eso, ¿cuántos recursos no se gastan haciendo algo que saben que en algún momento algún juez les va a tumbar? Entonces, ahí como también en la otra cara, ¿no? Como complicada. Me gustaría también que nos hablaras sobre Juan Amarillo, ya que estás hablando, porque tengo entendido con la investigación que he venido haciendo al respecto, Juan Amarillo en algunos tramos de este humedal fue intervenido tal cual como el decreto 565 pretende hacer ahora con los humedales. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué vimos con esa intervención? Pues, ¿cuándo se hizo primero? Pues también, digamos que la propuesta empieza en la primera alcaldía de Peñalosa y se empezó a ejecutar de ahí en adelante. Okay. Varios tramos, pero digamos que la obra más nefasta es la que le llamamos la piscina, varios de nosotros. Sale del videoblog también. Es el tercio alto del humedal, que es donde impermeabilizan. Que se van a hacer regatas. Sí. ¿Se van a hacer regatas, decían? Sí. Lo que se decían en esa administración era que quería que hicieran deportes náuticos la gente pobre, así lo decían. Como lo que quieren hacer en el río Bogotá, sí. ¿No? Con los renders. Entonces digamos que pues es lamentable porque esa es la parte más intervenida, es la que menos biodiversidad registra. Okay. Eso ya es un hecho, digamos que varias organizaciones hay haciendo monitoreos de biodiversidad y ahí es donde menos se registra, digamos, y es donde también más se demanda mantenimiento, es donde cada vez más, como está ya tan intervenido, digamos que también exige mayor inversión en el mantenimiento, entonces a cada rato los bogotanos tenemos que estar pagando para sacar una cantidad de especies invasoras. Y en vez de estar haciendo eso, podríamos estar invirtiendo los recursos, ¿no? En un espacio, en todos los humedales, en mantenerlos limpios, en investigación, lo que tú decías. Sí, digamos que con esas intervenciones lo que dijo Claudia es muy cierto, es que el ecosistema pierde la capacidad de autorregularse y de... Tú hablabas de restaurarse, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí yo le añadiría algo a lo que dijo Claudia, es básicamente los ecosistemas necesitan que les demos una mano, pero además que les quitemos las manos de encima, porque es que digamos que es toda una cantidad de millones de bogotanos todos los días arrojando cosas negativas a estos espacios, a veces ni siquiera es darle una mano, sino que paremos de hacer eso, quitarles las manos de encima. A propósito de eso, discúlpame Claudia, las personas que nos están viendo en este momento y se han conectado durante la conversación, quería decirles o reiterar acá que quisimos que la administración distrital pues tuviera una voz en este espacio, pero no se logró. Parece ser que nadie defiende el decreto 565, es lamentable porque incluso investigamos y ni siquiera hay algún parte oficial o una defensa del mismo alcalde Enrique Peñalosa a este decreto. Entonces, pues aquí estamos con dos expertos en la materia hablando un poco sobre esto. Queremos que también sea pedagógico para que todos empezamos a defender estos cuerpos de agua. Cuéntanos qué nos querías decir, Clara. No, yo les quería decir básicamente que es importante que tengamos en cuenta el tema de la estructura ecológica principal, porque siempre que hablamos de Bogotá hablamos sobre el tema de la estructura ecológica principal. Sí, cuéntanos porque eso es como un concepto. Mucha gente dice, ¿qué es la estructura ecológica principal? La estructura ecológica principal nace del concepto, lo creó Thomas Van der Hamen. Y Thomas Van der Hamen ha sido uno de los hombres que más ha estudiado la sabana de Bogotá. Entonces, básicamente lo que él creó con este concepto de estructura ecológica principal es recoger esas zonas importantes ambientales que debe proteger la ciudad. Bogotá básicamente, ¿qué incluye la estructura ecológica principal? El río Bogotá, los cerros orientales y todos los humedales. Y todo está ahorita como en cuidados intensivos. Exacto. Incluso nosotros podríamos decir que hasta los mismos ríos de nosotros han sido enterrados. El río San Diego, que era toda la 26, está por toda la 26. Tenemos el de la 13, ¿cómo era que se llama? San Francisco, San Francisco, el Teusaquillo y el Bicachá. El Bicachá. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos ríos en su momento lo que hicieron fue canalizarse y darles como un orden, sí, cuando los ríos no son de orden. Sí.
Entonces tenemos Eso también se hizo, Claudia, me corregirá si es así, en su momento también porque no teníamos sistemas de alcantarillado, salubridad y demás, y como que echaban todo al río, ¿no? Como en la mayoría de las ciudades en el mundo hace décadas, pues siglos incluso. Y se hizo de esa manera, pero en vez de pensarse cómo tener una recolección efectiva de los residuos y demás, pues lo que se hizo fue enterrarlos, como tú bien estabas diciendo. Sí, es que es un modelo de ciudad que se nos quedó instaurado desde que vienen los europeos y nos dicen, bueno, los cuerpos de agua no son lugares sagrados como ustedes lo concebían, sino son lugares para arrojar todo lo malo. Exacto. Y desde ahí todavía esos rezagos nos siguen pues perturbando. Tenemos que pues, un poco rescatar que estos, o sea, ordenarnos alrededor de estos espacios y no ordenarnos alrededor del lago. A mí me llama mucho la atención, y cuando tú hablabas de recreación pasiva y de lo interesante que es irse uno como a descansar y a salirse como la selva de cemento que le llaman muchas personas, ¿no? Es que incluso tenemos parques aquí cerca de Bogotá, como ustedes saben, en la ciudad. En lo que es lo urbano tenemos una autoridad ambiental que es la Ambiente Bogotá, que es la Secretaría Distrital de Ambiente. Pero en el tema rural de Bogotá, pues está la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Si ustedes ven, hay parques que están hechos solo para eso, para contemplación, para quedarse uno ahí sentado. Y uno piensen ustedes en alguna ciudad que de pronto hayan visitado, porque a nosotros lamentablemente nos gusta copiar de afuera muchas cosas que no tienen nada que ver con nuestro territorio. Ese, creo yo, ha sido uno de nuestros grandes problemas, que concebimos el desarrollo como lo conciben otros países y no como debería ser de acuerdo a nuestras condiciones. Pero ni creas, porque ya, por ejemplo, en Europa lo que se está dando en este momento es que están renaturalizando los ríos. ¿Qué significa? Por eso, quitarles esas cosas sí no las copiamos, que es lo más... Quitarles todo ese cemento y volviéndolos a que tomen otra vez sus cauces. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta todo el daño que se les ha hecho a esos ecosistemas. Entonces, como que copiamos las cosas que en verdad no se adaptan a lo que nosotros somos y a nuestro territorio, pero esas cosas como lo que tú estás diciendo, no. A mí me llama mucho la atención ciudades como Buenos Aires, por ejemplo. No tienen la riqueza que nosotros tenemos ambiental, ni los cerros que nosotros tenemos. Tienen unas cosas, obvio, muy particulares de su territorio, muy lindas y muy interesantes, pero tienen unos parques que cuidan espectacularmente dentro de su ciudad, y la gente va a eso, a la recreación pasiva, y nos encantaría que en Bogotá pudiéramos hacer eso porque están limpios, porque hay seguridad, sobre todo que la gente dice, yo no me voy a ir a un humedal de estos a leer un libro porque no quiero que me pase nada. Y eso es lo que tenemos que empezar nosotros también, a apropiarnos del espacio público y de esos humedales, de esos parques, para que dejen de ser concebidos o vistos como lugares donde no hay que estar, como de miedo, ¿no? Pues digamos que ahí tocas un tema importante, y es cómo democratizamos estos espacios, digamos, para que sean más accesibles, pero sobre todo también cómo nos preguntarnos de qué manera, digamos, que no solo sirven como para el ser humano desde una visión muy antropocéntrica y cómo los adecuamos para nosotros. Yo creo que también nos tenemos que preguntar un poco lo que tocaba Claudia, es cómo hacen parte de una estructura ecológica y están ahí para otros seres, otros seres vivos que también necesitan de esos espacios. Y digamos que nosotros nos estamos dando la discusión acá de que si recreación pasiva o activa, pero también, o sea, digamos que lo adecuado es recreación pasiva, pero también que haya unos corredores biológicos y unos espacios donde esos otros seres que también habitan la ciudad, incluso antes que nosotros, puedan también habitarla. Digamos que eso también nos lo debemos preguntar. Ustedes son la voz de los que no tienen voz, y eso también debe ser, ¿no? Pues, literalmente es necesario, porque a veces justamente lo que tú dices, nos estamos centrando solamente en nosotros y lo que hay ahí y quienes saben. Ahora, tampoco quiero entrar en el falso dilema de que la naturaleza tiene que ser intocable, y que decir que los ambientalistas decimos que los humanos no toquen la naturaleza tampoco. Digamos que tenemos que adaptarnos a ella, aprender de ella y permitir que otros seres convivan ahí en esos espacios. Me gustaría leerles aquí algo que nos dicen en Facebook. Camilo Medina dice: averigüen por el humedal El Cortijo, en Cali. Metro Cali lo quiere acabar, sí. Metro Cali lo quiere acabar. Y la CBC y el DACMA, ustedes no sé qué es la CBC. La Corporación Autónoma del Valle. Perfecto. Y el DACMA es el de la Distrital de Ambiente de allá de Magdalena. Perfecto.
mirando para otro lado, dicen, como acá nos están viendo de diferentes partes del país, y tú también decías varias veces que esto no es un tema solamente de Bogotá, está pasando también en humedales en todo el país. Incluso ahorita tenemos en cuidados intensivos el humedal más grande de Colombia, que es la Ciénaga Grande de Santa Marta. Claro. Entonces tenemos pasar por ahí es doloroso. O sea, estamos ahí en cuidados intensivos y tenemos a la Secretaría de Raza que es colombiana, Marta Rojas, está encima del tema. Yo tengo entendido que lo que pasa ya justamente tiene que ver, digamos, la pérdida de la biodiversidad. Uno pasa y todo el tiempo hay especies muertas, hay cadáveres literalmente, que eso tiene que ver es con la construcción de una vía, ¿no? Que le pasaron. Son muchas cosas. Y que eso no permite que haya como un flujo con entre el agua salada, el agua del mar y el agua, pues digamos como tal de la ciénaga. Es eso también, pero también han empezado a desecar lo que está pasando, lo que pasó aquí en Bogotá. Desecan para llevar cultivos de palma, ganadería extensiva, entonces eso va... ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo se hace? ¿Cómo secan? Pues igual aquí hacen como hacen en la sabana de Bogotá. ¿Con bombas? No necesariamente, van haciendo rellenos. Okay. Tú has visto que Bogotá y en toda la sabana de Bogotá se recibe tierra, que eso es un aviso que está en casi toda la sabana urbana, se recibe tierra, o sea, en tierra negra. Pues ahí es donde están recibiendo para empezar a secar. Residuos de construcción, pero también a veces hacen canales para que se desagüe. Es que nos hemos vuelto muy hábiles en desecar canales. Ese país anfibio que habla Claudia, de verdad, lastimosamente no estamos cuidando. Qué triste. Acá también nos dicen, quiero leerles 2 comentarios y a partir de eso para que hablemos un poco sobre la institucionalidad y sobre cómo está ya un poco más aterrizado a cómo la administración distrital acá, y repito, este tema no vamos a hablar, esto no es de ideologías, de si el uno es esto, si el otro es de izquierda a derecha, esto no nos interesa es qué se ha venido haciendo a nivel administrativo y de política pública de los humedales. Entonces, Juan Camilo Vélez Tobar nos dice, bueno, también es cierto que esta administración nunca ha tenido en cuenta la opinión de los bogotanos para las obras, quieren pasar por encima de todos a como de lugar. Por otro lado, Diana Patricia Perdomo Parra dice, qué tristeza ¿será que no existe una entidad seria que proteja la naturaleza y no estén a merced de los políticos que no valoran el verdadero significado de la vida y todo quieren convertirlo en dinero? Entonces le repito, quisiera que a partir de esto que nos han dicho, hablemos de la institucionalidad. Pues aquí el problema es bien difícil porque desgraciadamente los grandes avances que se han hecho en temas ambientales en el país han sido peleados. O sea, todo ha sido a través de demandas. Por ejemplo, lo del río Bogotá, lo que se están haciendo hoy, las obras que ha hecho la CAR, que básicamente la CAR es la entidad que más ha cumplido con el tema del río, se hizo por un fallo del Consejo de Estado. El tema de Cerro es lo mismo, con un fallo. Lo de la conejera, con un fallo. Entonces, uno dice, con tantos mecanismos que hay dentro de la Constitución para poder llegar a concertar, a mirar cómo podemos entre todos pues trabajar de la mano, desgraciadamente se tiene que llegar a acciones populares y a temas donde no queda la participación, la participación queda es en el papel. O sea, tenemos, como les dije, una linda Constitución, tenemos grandes leyes, pero quedan en el papel. Entonces el activismo ambiental se resume en que tienen que quedar en peleas de abogados, cuando no es así, cuando lo primero tiene que ser la naturaleza, porque finalmente recibimos de ella pues todo el tema de sostenibilidad de nosotros mismos. Nuestra vida. Claro. Por eso es importante el concepto de servicios ecosistémicos, es lo que nos brinda la naturaleza y que nosotros pues estamos tomando y nosotros que estamos dando, y solo le llevamos los problemas a la naturaleza. Entonces hay un desgaste judicial, si se quiere, institucional, cuando llevan, digamos, la contraria a lo que ya existe y a los procesos que ya existen, económico, pero sobre todo y lo más grave, contra la naturaleza, que es lo que muchas veces incluso puede llegar a ser irreversible. ¿Tú cómo ves, la institucionalidad en el tema de humedales? Pues yo siento que
el tema de humedales, ¿no? El tema de humedales empieza la lucha por defenderlos desde a principios de los años 90. Y digamos que eso, como dice Claudia, empezó como un movimiento ciudadano. Presionando la política pública. Sí, digamos que se formula desde los ciudadanos, pero digamos que la institucionalidad ha venido de cierta manera avanzando. Digamos, si nos vamos a los 90, imagínate, si estamos no tan bien ahora, imagínate antes, ¿no? Pero sí ha habido un avance, lo que pasa es que ha sido muy lento, pero avanzado es gracias porque mucha de esa comunidad que empezó con el movimiento de la red de humedales hace muchos años, pero se metió a la institucionalidad. Sí. Entonces muchos entraron al acueducto en épocas pasadas, muchos entraron a la Secretaría de Ambiente, muchos entraron y ahí se descuida el asunto. Un poco el movimiento ambiental siempre hemos sufrido eso, que hay como una desmovilización del movimiento ambiental porque nos tenemos que ir a trabajar a las entidades porque digamos que los recursos no lo dan. Eso ha pasado históricamente. Y tampoco me imagino que no cuenta la institucionalidad con personas que sepan, entonces los capturan. Seguramente, pero a lo que voy es que gran parte de esa desmovilización que ha habido de la comunidad del movimiento ambiental pues se tuvo que ir a la institucionalidad y hay un aprendizaje y digamos que llevaron las ideas que iban de la comunidad y se metieron en la institucionalidad. Ahí pues digamos que es sociedad y ha sido un avance desde ahí. Sin embargo, pues ha tocado, no tenemos una política de ciudad, que es lo que hemos hablado siempre, que es básicamente que cada vez que llega una administración pues como que se intenta como borrar lo anterior, ¿sí? Con un tema de revanchismo ahí político y no se le da continuidad a las buenas políticas. Pasa como con las bicicletas, ¿sabes? Sí, el último, pues el anterior debate a este fue sobre bicicletas acá, y acá lo que se decía es, a veces llega un funcionario que le gusta el tema de las bicicletas y se pega el tema y lo impulsa, y cuando se va a ser funcionario y llega uno al que no le importa, entonces se cortó el proceso y es como si empezáramos de cero. Sí, y es un desgaste impresionante. Es un desgaste. Vamos que la comunidad de los humedales, o sea, en una cantidad de mesas de humedales nos hemos sentado y cada vez nos los cambian. Entonces al principio quien administraba los humedales era el acueducto, luego Jardín Botánico, ahora Secretaría de Ambiente, entonces cada vez tocan igual de enseñarles y luego conversarlos de que es algo importante. Ahí es donde cobra mucha importancia el tema, la propuesta que se dio hace unos años de crear un instituto exclusivo o una entidad que administre los humedales, como decir parques nacionales. Y en este momento en manos de quién, en Bogotá como tal, tenemos la Secretaría Distrital de Ambiente. ¿Quién o hay alguna dependencia, Olga, que tú estás hablando de una entidad completamente independiente, pero dentro de la Secretaría, sí, como una propuesta ciudadana, pero dentro de la administración distrital y dentro de esta Secretaría, ¿qué dependencia o quién se encarga de estos cuerpos de agua? Eso es compartido. Digamos que la Secretaría de Ambiente se encarga de administrarlos en general, pero quienes hacen los mantenimientos es ahí el Acueducto de Aguas de Bogotá, la franja acuática y la franja terrestre, entre ambos. Lo que contrario a la anterior administración que lo tenía delegado en lugar de Secretaría de Ambiente, lo tenía Jardín Botánico, y cada administración, lo que te digo, cambia. ¿Quién sabe la próxima que venga qué va a pasar? Bueno, y si no fuera, por ejemplo, este instituto o esta entidad independiente, ustedes no han propuesto que ya por lo menos una persona, así como existe ahora el gerente de la bicicleta, unos dicen que ha hecho, otros no, pero ese no es el tema. Así no quisieran ustedes o no han propuesto que como un gerente o como alguien que esté pendiente en directo, alguien que se empodere en la administración distrital para que les ayude con la pues está la Secretaría de Ambiente y es la que tiene que velar por todo, porque finalmente... Sí, pero yo no recuerdo que haya surgido esa propuesta. ¿Nunca? No. Yo siento que es que sí hay que trabajar en tema de que haya una visión de ciudad en el tema de los humedales y que sin importar que cambie la administración, pues vayamos caminando en ese sentido todos y pues sin que cambie la administración. Pues, políticas de ciudad y no políticas de gobierno, porque ese es un problema y nos pasa también a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias. A mí me gustaría que ustedes cerraran esto, pues primero, como diciéndonos si sí o si no, ya para cerrar, y los que nos acompañan hasta ahorita al final, sí o no el decreto 565, y en unos 30 segundos nos digan o le digan algo a la ciudadanía respecto a los humedales, el enfoque que ustedes quieran dar. Bueno, básicamente yo digo que no al decreto, porque tenemos que cuidar estas zonas que son tan importantes para los bogotanos, porque en este momento en que estamos en el momento de, ustedes ya saben que más de 115.000
en estos días salió la noticia que están en el COP23. Científicos ya dijeron que no hay reversa, que estamos ya acabando con el planeta. Entonces, ¿cómo es posible que como ciudadanos no pensemos en que tenemos que dejarle algo, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones, si es que van a ver? Y en el momento ahora que estamos con el tema del cambio climático, tenemos que pensar cuál es el aporte de Bogotá para este tema. Entonces, como ciudad tenemos que pensar también en el ambiente, no solo quedarnos en temas de movilidad, en temas de espacio público, también tenemos que pensar en que nosotros tenemos que respirar. Y los humedales son un gran pulmón para la ciudad, así suena de cliché, pero es la verdad. Y además, ¿sabes qué le agregaría? Que además no solamente somos nosotros, sino lo que tú decías, también tenemos que pensar en los otros seres que dependen de que nosotros los manejemos bien, por decirlo de algún modo. Sí, yo también digo no al decreto 565. Siento que hay otras formas de intervenir estos humedales. Hay unas formas mucho más amigables si es que se quiere buscar que la gente vaya y se involucre más con estos espacios. Y además hay ejemplos en Bogotá, hasta el caso del humedal Córdoba, donde de manera conjunta con la comunidad y administraciones se han venido acordando cosas y maneras mucho más amables y que vienen más en sintonía con el ecosistema. Entonces yo siento que debemos renunciar a ese tema de creer que para darle participación y que la gente se vincule más con el ecosistema tiene que ser solo con este tipo de obras duras. Se puede hacer con otras infraestructuras, otros materiales y no es la única forma, también hay otras maneras de involucrar a las personas para que se genere participación. Es decir, sí hay intervención, pero el dilema o realmente el problema es cómo se va a hacer esa intervención. Y toda intervención que se haga debe proteger estos cuerpos de agua, proteger nuestra ciudad. Y mi llamado es, para finalizar, mi llamado es a la administración distrital, porque así como no acudieron al llamado para estar en un debate como este, que básicamente somos ciudadanos, atendiendo a toda esta problemática, tampoco atendieron a incluir a la ciudadanía de la mesa de humedales para firmar este decreto 565. Todavía lo pueden hacer, o sea, la ciudadanía, las organizaciones sociales, las organizaciones ambientales están abiertas y dispuestas a poder dialogar, hablar sobre este decreto y que en definitiva lo más importante es nuestra ciudad y nuestros humedales. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado. Esperamos, por favor, gracias. Esperamos por favor que ustedes compartan este video. Este video va a quedar en el perfil de Publimetro Colombia, en el mío, en mis redes sociales. Yo soy Mafe Carrascal, @Mafe Carrascal. Cuéntenos rápido sus arrobas. @Cloquis. @Cloquis. @humedales Bogotá. Y @humedales Bogotá. Muchísimas gracias por acompañarnos.